que consumimos muchísimo más en cuanto a la propia. Muchísimo más, muchísimo. Probablemente también la ropa sea más barata, tenemos mucho más capacidad adquisitiva y consumimos muchísimo más de lo que deberíamos, y eso el planeta no debe mantener. Y por otra parte es que yo creo que eso no nos da la felicidad, como tú acabas de decir, eso nos lleva a la felicidad, es ansiedad, nos lleva a la ansiedad, no a la felicidad, que son bastante diferentes, pero es complicado, pero eso reconozco que es complicado, o sea, cómo adquirir ese dominio de uno mismo, decir, yo con eso tengo bastante, tengo suficiente, ¿para qué quiero más? Y soy feliz así. Si evidentemente vas a estar frustrado por no tener el jersey o la camisa o los pantalones que lleva tu amiga, cómpratelos. Cómpratelos, lo que decía, estudias carrera o no, lo que quieras. Que te vas a frustrar y te vas a estar siendo desgraciado por no tener los vaqueros de tu amiga, pues cómpratelos y olvídate del calentamiento, que sea, sé feliz. Pero ya me entiendes, ¿sabes? Sí. Es complicado. Y bueno, por volver así un poco al tema de la Antártida, que es tu especialidad, no sé cómo decirlo, ¿qué crees que ha aportado a la investigación, la investigación de la Antártida de ciencia? Bueno, le plantea muchas cosas. Como lo están grabando no puedo decir algunas. No puedo decir algunas. Sí, no puedo decirlas porque puede sonar frívolo. Yo creo que la Antártida plantea desafíos a las personas, a la investigador que va a la Antártida. Y yo creo que eso, simplemente por eso es bueno. Se tiene que plantear en un medio distinto, un entorno distinto, hacer una investigación en condiciones incluso peligrosas, y eso nos devuelve un poco a un carácter aventurero de la ciencia y un carácter aventurero de la vida. Y yo creo que cada vez somos menos aventureros. Sí, como especie cada vez somos menos aventureros porque todo nos dan hecho. Si volvemos la mirada a los viajeros, sobre todo ingleses, que recorrían el mundo en el siglo XIX, pues veríamos que eran unos auténticos aventureros. O sea, que atravesar España, esa Sierra Morena llena de bandidos, era peligrosísimo. Y tenían que esperar a que hubiese un grupo grande, porque si intentaba atravesar con el suelo con otros más, le cogían los bandoleros y le cortaban la cabeza, el cuello. Es decir, hay un carácter aventurero que hemos ido perdiendo como especies. Ahora mismo nuestras aventuras son muy divertidas. Me voy a Londres, me voy a ver a Finlandia, y te vas en un tour con guía, te vas allí, la guía en el aeropuerto, te recoge del aeropuerto, un autobús preparado para todos, te llevan a un hotel, esta noche cenamos y mañana a las 8 de la mañana hacemos tal cosa, y te llevan a ver un museo, todo está organizadito. Eso hemos perdido el carácter aventurero. El carácter aventurero es meterse en un país que no conoce la lengua e intentar resolverlo con inglés o con las manos o con lo que sea, e intentar conseguir que te den de comer como puedas. Eso es el carácter aventurero, y por lo tanto a mí ese aspecto de que la Antártida, por lo menos a los científicos, les hace participar de la aventura, me parece importante. Bueno, esto es lo que no tenía que haber dicho, puesto que nos estaban filmando. Entonces vamos a una respuesta más estereotipada. Bueno, la Antártida tiene muchas cosas, quiero decir que ha devuelto, diríamos que en parte es una ciencia básica, pero que, como hemos visto, tiene importancia. Quiero decir, descubrimos el agujero de ozono porque desde 30 años antes habían estado investigadores tomando medidas de ozono. Si no, nunca lo hubiésemos descubierto. Que pensaríamos que el nivel era esto, pero como 30 años antes habíamos tomado medidas de ozono y el nivel estaba aquí, por tanto, yo que he bajado, dije, agujero. Por ejemplo, eso. Ahora en la Antártida en la Antártida se ha visto que toda la contaminación que se produce en todo el planeta está presente allí. Se encontró el DDT hace muchos años, cuando se estaban emitiendo en los países del hemisferio norte, y se encontró allí, se encontró en los organismos de los pingüinos, en los animales antárticos. En la Antártida tenemos un registro de cuál ha sido la evolución del clima del planeta, un registro que nos puede hacer retroceder medio millón de años y ver si el proceso de calentamiento que estamos viviendo aquí ha ocurrido, como de hecho ha ocurrido bastantes veces a lo largo de la historia, y podemos ver si este es normal como nosotros o es un calentamiento extraordinario. Podemos hacer todo eso y podemos descubrir muchas cosas. Por ejemplo, hay un tipo de pez. Claro, los peces están en unas aguas que están prácticamente al borde de la congelación.
pues hay un tipo de pez que ha generado en su sangre una especie de anticoagulante para no congelarse. Y ese anticoagulante en la sangre pues puede servir para desarrollar medicamentos que impidan que fluidice la sangre. Por tanto, la gente que tenga dificultades de circulación pues puede mejorar su circulación. O sea que tenemos ahí, la tercera nos vale para muchas cosas, aparte de por la lectura, que digo yo, que es importante. Y ya que has hablado del carácter aventurero que